Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo hoy os traigo a Patrick Vieira SBC. Como siempre os lo intento traer lo antes posible, así que esta tarde noche tendréis a Puyol, Bergam y Alan Shearer. Después de Vieira tendréis otra cosa más en el canal, en el vídeo, así que quedaros si lo queréis ver. Y vamos a empezar con Vieira, rapidito. Tenemos de icono a Larsson, que hay que cambiarle de posición porque actualmente es el icono más barato. Ha subido ahora un poquillo de precio, pero 490.000 monedas está. Tengo apuntado aquí lo que vale cada uno. Aquí tenemos a Francia. No voy a ir diciendo los jugadores porque sé que eso se hace más pesado, así que voy a ir pasándolos, enseñando los jugadores. Si alguno se os salta, paráis el vídeo. Esta plantilla de Francia vale 11,8 mil monedas. Cumple todos los requisitos. Seguimos con el Arsenal, que vale 12,7 mil monedas. Lo tengo apuntado de... Como sabéis, yo los hago y los subo a Footbin. Por si alguno dice que se encuentra Footbin, no es que los haya copiado, los he subido yo ahí también. Seguimos con la de Juventus e Inter, que son 30.000 monedas. Esos son los jugadores. Es un poco caro, la verdad, el SBC. Seguimos con el Manchester City. Si ya sabéis, si queréis más SBCs y más iconos y todo eso, darle like al vídeo y no olvidéis suscribiros porque sabéis que aquí los iconos los tenéis en cuanto salen. El Milinkovic es el IF, que está bastante barato. Y el Mikkelsen creo que no es IF ni es nada. No, no es IF. A ver, piden solo valoración 78. Esta plantilla del Manchester City vale 17.000 monedas. Seguimos con la de 83, que esta ya vale 54.000 monedas. Van subiendo el precio. Empezamos. Bueno, ya iba a decir otra vez los nombres. Destro es el IF. Y Herrerín también es el IF. Seguimos con el de 84, a ver si nos piden algún IF. Si nos piden un IF, ¿quién es? Ah, es Luis Gustavo. El de 84 vale 71.000 monedas. Tenemos a Falcao. Ya sabéis, si algún jugador se os pasa, paráis el vídeo y volvéis a mirarlo. Seguimos con el de 85, que no se nos tienen que pedir IF ya sí o sí. Nos piden dos IF, que son Jagielka. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro IF? Disculpad, creo... Ah, sí, es Pastore, perdonad. O sea, empezamos, aunque yo creo que no hace falta, pero bueno, como en el primer vídeo me pusisteis que os enseñara a los jugadores, desde aquí os los enseño. Y ya solo nos quedarían cuatro... Uy, mierda, perdón. Solo nos quedarían cuatro SBCs. Que sería este en el que nos piden un IF de la semana, que es Icardi de 87. Empezamos con Cavani, Icardi, João Mario, Berratti, Pastore... Ah, ya estoy diciendo otra vez los nombres. Dani Alves y Subasic para acabar. Este, no sé si lo he dicho, 170.000 monedas. Y este 87, 257.000 monedas. Bueno, un poco iba a decir, bastante sajada este Viera. Pero bueno, en lo que nos pide no podemos hacer nada. Ahora pasamos al de 88 ya para acabar, que este son 350.000 monedas. Lo digo alto para que se escuche bien, porque vamos, es un robo en toda regla. Hombre, yo sé que este Viera va bien. Espera, este nos pedían un jugador de la semana, sí, que es Consigli. Y este 89 ya nos vale 850.000 monedas. No nos piden un IF, nos piden un icono directamente. La manera más barata de hacerlo era con esa plantilla, poniendo a Laudrup de 89, que ahora miraremos cuánto cuesta, es el que hace más caro el sobre. Y, ¿veis? Vale 400.000 monedas. Y con esto acabaríamos a Viera. Y ahora la sorpresa que os he dicho en el canal. Me ha valido 30.000 monedas. Y vamos a verlo. Buscar jugador, posición. Creo que es MC o MCD. No, es MC, vale. Yo quiero que veáis otros jugadores porque para sorpresa que os tengo preparados de mi plantilla, que no va nada mal. Y es Andrea Pirlo.
el icono que se va a retirar este año ya, y han sacado la carta como hicieron el año pasado con Quid, con Xavi Alonso, con Philip Lahm. Y tenemos a este Pirlo, nos ha salido, es que nos ha salido por 60.000 monedas, entonces para una review que voy a hacer sí o sí, nos da. Quería subiros el SBC, pero como os digo, bueno, no lo he dicho, pero ayer no me dejaba iniciar sesión con ninguna de mis cuentas. Luego vi un tweet de EA Sports pidiendo perdón por los problemas que ha habido. Y esta mañana, en cuanto me he despertado, he visto que podía enviarlo y no podía grabar el vídeo por la mañana. Y he hecho a ver si va a haber un problema. Envío ya la plantilla y punto. Vemos 78 ritmo, 89 regate, 80 de tiro, 73 de defensa, 70 de físico y 99 de pase. Un grandísimo mediocentro, sin duda. Lo que estaría bien, que no lo he comprobado, pero seguramente no, es que nos diera el link con como hacen los iconos con el resto de jugadores, porque el New York City italiano es difícil encajarlo, a lo mejor con algún icono, pero yo, sabéis, mi nueva plantilla va a ser Premier, casi todo Premier, y entenderéis por qué. Es intransferible, como veis aún no lo he probado. Cuerno y pierna mala, solo 2 de filigranas, y lo que me raya es el rendimiento del jugador, ataque y defensa bajo. Esas son las estadísticas, no están nada mal. Y bueno, os voy a enseñar como para conseguirlo tenéis que mandar una plantilla que vale 30.000. Os la quería enseñar, pero lo siento mucho, no he podido. La tenéis en Footbin. Y la otra, la primera plantilla que nos piden un jugador Footmas de New York City italiano. Solo hay una forma de hacerlo que le da ya muchas vueltas, y es con Pirlo Footmas. Yo intentaba hablar algún SBC que se me había pasado, pero no, estaba aquí en objetivos semanales. Solo quedan 5 horas, así que si lo veis, daros mucha prisa. Se consigue con, ya no sale con, saldrá por, mira, sale aquí. Da 3 asistencias o más con pases huecos al alto en partidos únicos online. Es decir, pases de L1 triángulo. En sí este Pirlo no da para mucho, pero claro, por 30.000 monedas tienes ese Pirlo de 90 de media creo que era. Y ojo, ese sí que renta. Así que bueno, no me enrollo más. Ya tenéis a Viera, ya tenéis a Pirlo. Y no lo he dicho, pero tenéis a Puyol, Bergkamp y Shearer. Lo voy a grabar. A empezar a hacer ya. Y por la tarde noche tendréis el vídeo en el canal. Sí, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Compartirlo para que más gente lo vea. Suscribiros si no estáis. Darle like para que tengáis todos los iconos. Y adiós.